Hola a todos nuevamente. Para mí nuevamente es un placer acompañarlos con este tema tan lindo. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el perdón de Dios en nuestras vidas. Yo quisiera hacerles un recorderis. La clase pasada vimos sobre por qué es importante perdonar, qué consecuencias tanto buenas en nuestra salud, digamos, mental, emocional, incluso también en nuestra salud física nos trae el poder soltar esa ofensa, ese insulto del cual hemos sido víctimas. Y por otro lado, también vimos algunas consecuencias no tan agradables sobre no perdonar. Esta es la última diapositiva que vimos en la clase pasada. Veíamos cómo estorbaban nuestras oraciones, cómo pecábamos contra Dios, ahí están los versículos, y cómo nos empezamos a volver prisioneros de la amargura, del rencor, de la búsqueda de venganza, y que finalmente eso no nos permitía estar en paz con Dios y con ninguna persona que se nos acercara, porque finalmente nuestras relaciones iban a estar afectadas, por supuesto, por esos malos sentimientos. Mm, Hoy quiero centrarme un poquito en el tema de la amargura y ver, como les dije, un poco acerca del perdón de Dios. Yo quiero aprovechar nuevamente para recordarles que la clase pasada hacíamos un ejercicio de anotar en un papelito. mm, los ponía a pensar en al menos tres personas que ustedes de pronto piensen que en algún momento de su vida les haya hecho daño, los haya ofendido. Sabemos que eh, ninguna es monedita de oro para caerle bien a todos y es muy frecuente realmente tener roces y conflictos con nuestros hermanos, o también nuestros familiares o amigos, etcétera. Entonces, por eso les dije que por favor anotaran en un papelito porque íbamos a estar orando por el proceso y yo quiero recordarle que esto, tal como lo acabo de decir, es un proceso y necesitamos orar, necesitamos ponerlo en manos de Dios y permitir que a través de esas charlas y de su intimidad con Dios, Dios le hable para seguir finalmente y elaborar estrategias que le permitan finalmente perdonar. Entonces, les vuelvo a recordar, anótenlo si no lo han hecho, y también procuren tener a la mano un cuadernito también para hacer las anotaciones de los versículos bíblicos y poderlos estudiar más adelante. Bueno, entonces empezamos hablando del árbol de la amargura. Me gusta mucho cómo el pastor Robert Morris, en este libro El poder de las palabras, eh, cómo explica el tema de la amargura. Me parece un símil muy, muy lindo y quisiera compartirlo con ustedes. Antes de eso quisiera que viéramos la definición de amargura. Fíjense que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Me llamó la atención que diga sentimiento duradero, porque finalmente, fíjense que eso es lo que vemos en nuestras vidas. Una amargura no es un ratico. Uno no se amarga usualmente por un ratico, uno se amarga la vida a veces, uno se amarga un momento especial, uno se amarga una época de su vida. Eh, y es justamente de ahí es la raíz, ¿sí? De lo negativo que puede llegar a ser esa actitud en nuestra vida. Entonces, el pastor Robert Morris define la amargura como un fruto de un árbol que empieza a crecer en nosotros cuando no hemos estado dispuestos a perdonar a alguien. Si nosotros hemos decidido, o incluso si nosotros pensamos que de pronto ya lo perdonamos, pero eso realmente, ese proceso no se ha dado y aún tenemos, digamos, secuelas de ese resentimiento, de ese odio, estamos dejando que dentro de nosotros empiece a crecer un árbol cuyo fruto va a ser la amargura. ¿Mm? Y la única manera de poder cortar ese árbol es una herramienta que usted y yo tenemos que se llama perdón. ¿Mm? El perdón viene siendo, ahorita lo vamos a ver, como un hacha, ¿Mm? Que va a ser la única herramienta capaz de poder cortar no solo el fruto de ese árbol que ha venido creciendo en usted, sino lo más importante, la raíz. ¿Listo? Y él habla de que el perdón es finalmente un puente entre la restauración y la sanidad. O sea, si queremos que nuestra vida sea restaurada, que nuestras relaciones sean restauradas, eh, que nuestra tranquilidad y nuestra paz sea restaurada, necesitamos el perdón. Él es el puente que necesitamos. Y yo quiero que usted piense en eso. Recuerde que cuando tenemos un árbol que da frutos, ese fruto tiene semillas. Entonces, o sea, pensemos en
naranjas, ¿cierto? Un árbol de naranjas. La naranja tiene semillas y esas semillas de la naranja, ¿sí? Son capaces de dar vida a otros árboles, que a su vez generan frutos, semillas, etcétera, etcétera. Y así, digamos que uno puede casi que poblar un bosque entero. Entonces, el problema de la amargura es que no solo va a dar a un árbol y ya. La amargura, como es un fruto, va a tener una semilla que usted va a empezar a sembrar sin darse cuenta, no solo en usted, sino en otros. Ahorita vamos a ver versículos alucintes a eso. Y va a tener la capacidad, en el momento en que usted menos se lo espera, de formar un bosque entero de amargura. ¿Mm? Un bosque de amargura completo. Y peor, si usted, como hemos visto, el sentimiento es duradero, durante el tiempo, usted no se imagina la cantidad de árboles de amargura que usted va a estar formando. Entonces, creo que es bonito el símil para que le pongamos, digamos, un límite y podamos utilizar la herramienta que Dios nos ha dado como hacha para poder cortar esa raíz de ese árbol. Fíjense que en Mateo 3, versículos 2 y 10 dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, todo árbol que no da buen fruto, como por ejemplo el árbol de amargura, ¿cierto? Necesita ser cortado y echado al fuego. Y fíjense, nuestra hacha, es bonito pensarlo de esa manera, es el perdón. El perdón es la única herramienta que nos va a permitir cortar esos árboles de amargura y ofensa. Entonces, usted y yo debemos aprender tanto a pedir como a otorgar perdón. En una de las clases más adelante vamos a ver eh, cómo aprender a pedir perdón, porque también obviamente eso complementa pues al tema. Pongamos un ejemplo. Bueno, el pastor Robert ponía este ejemplo. Supongamos que una persona tuvo un papá, no muy buen papá de pronto, y de pronto le dijo algo tremendamente doloroso hace 50 años. Si esa persona no ha podido perdonar a su papá por eso que alguna vez le dijo o le hizo, esa persona ha venido acumulando durante 50 años y ha permitido que ese árbol haya empezado a dar fruto malo en su vida y ha estado produciendo ese fruto malo durante 50 años. Finalmente tenemos que darle lugar al perdón y poner el hacha de ese perdón sobre la raíz del árbol. Eh, porque a veces en nuestra vida cristiana empezamos a tratar solo con el fruto, pero no cortamos las cosas de raíz. Y él explica muy bien esto. Él decía, por ejemplo, una persona que ha tenido una lucha, digo, con el orgullo, por ejemplo, ¿sí? Y ha tenido que luchar muchas veces con el orgullo, ¿sí? Entonces, es orgulloso, pide perdón, y luego otra vez es orgulloso, y vuelve a pedir perdón, y otra vez y otra vez. ¿Qué pasa cuando eso no es sacado de raíz? Empezamos a luchar una y otra vez con lo mismo. Y es porque nos hemos dedicado a cortar nada más el fruto, pero no nos dedicamos a cortar la raíz de ese árbol que produce ese mal fruto. Lo mismo sucede como, por ejemplo, con las mentiras. Nosotros dejamos de decir mentiras porque tenemos un problema con la mentira, y en algún momento vuelve a atacar, volvemos a caer, volvemos a pedir perdón, volvemos a cuidarnos y eso se convierte como en un círculo, ¿sí? Cuando eso se convierte en un círculo, nos puede hablar y nos puede, digamos, mostrar que nunca hemos tratado con la raíz de ese árbol. Y por supuesto Dios y el Espíritu Santo tienen la capacidad para darle a usted y a mí la revelación que necesitamos para poder saber cómo atacar la raíz. Porque a veces pensamos que nuestras actitudes sí estamos atacando verdaderamente lo que está mal en nuestra vida. Pero sin saber podemos estar confundidos y estaremos atacando solo el fruto y no la raíz. Entonces, por ejemplo, en el tema de la mentira, usted puede que no diga mentiras grandes, pero si usted está pensando que las mentiras piadosas no son malas, ahí es donde usted está dejando que ese árbol se reproduzca y no ha atacado la raíz, por ejemplo. Bueno, entonces yo los invito a pensar qué fruto estamos dando. La palabra dice en Mateo 7, así como todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. En el adagio popular no se le puede pedir peras al mango, ¿cierto? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Me gusta mucho ese pasaje porque realmente a veces uno sí ve eso en la vida de las personas. Uno puede conocer a una persona prácticamente por el fruto que da su vida, ¿sí? Uno puede conocer a una persona
de pronto qué tan creyente es o digamos qué tan fervoroso lleva su vida cristiana y qué tanto de palabras tiene en su vida, por qué frutos da, ¿sí? A veces nos creemos de pronto muy buenos seres humanos o muy buenos hijos de Dios porque vamos a la iglesia nada más y porque oramos y porque leemos la Biblia, pero resulta que nuestra vida está hecha un desastre y vemos nuestra familia está destruida y tenemos malas relaciones con todo el mundo, ¿sí? O nuestros hijos pues no caminan en el Señor, por ejemplo, eh, o de pronto no desperdiciamos una oportunidad para juzgar, por ejemplo, ¿cierto? O para mentir, o para calumniar, o también para eh, ser corruptos, digamos, con las cosas más sencillas, de pronto sobornar, etcétera. Incluso cosas tan sencillas en el día a día como el trato, digamos, con nuestros compañeros de trabajo o respetar una señal de tránsito, cosas tan sencillas como eso, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta qué fruto estamos dando. Una cosa es lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Y otra cosa es lo que de pronto hacemos leyendo palabras, yendo a la iglesia. Y otra muy diferente es el fruto que da nuestra vida, ¿sí? Y la palabra dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego y prácticamente divide los frutos en buenos o malos. Si usted da buen fruto, da buen fruto en todo, ¿sí? Y si usted es un árbol que da mal fruto, va a dar fruto en todo tiempo, ¿sí? Mal fruto en todo tiempo. Entonces yo los invito a pensar, me gustó mucho esa imagen que dice un árbol fructífero o un árbol estéril. ¿Qué tipo de fruto le está dando usted? Se supone que, como creyentes, todo árbol plantado y alimentado por las aguas de Dios, ¿sí? Tendrá su fruto perdurable y próspero. Los invito a pensar un poco más en cómo podemos mejorar nuestras habilidades en cuanto a frutos del Espíritu, ¿sí? Recuerden que en Gálatas 5, 22, 23 habla del fruto del Espíritu Santo, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Mm? Esos son los frutos que nosotros debemos procurar como creyentes, como buenos cristianos, porque eso es lo que nos va realmente a hacer que podamos generar ese fruto bello y hermoso y que podamos ser por fructíferos en la obra del Señor. Bueno, aquí quiero hablar de este versículo que es Hebreos 12, versículo 15, para mostrarles cómo si hemos decidido de pronto llevar un árbol de amargura dentro de nosotros y dejar que ese árbol crezca en nuestro corazón, la amargura empieza a permear otros aspectos de nuestra vida. Entonces, fíjense que la palabra en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí podemos ver que la amargura no solo te afecta a ti, o por ejemplo, si yo estoy amargada, no solo me afecta a mí. El problema es que muchos por esa raíz son contaminados y por eso a veces vemos y por eso a veces incluso podemos diferenciar a una persona amargada, por decirlo de alguna manera, a leguas, ¿sí? Uno dice, uy, ahí viene la amargada, ¿sí? Eh, yo tengo un compañero de trabajo, yo hablaba con Carlos Mario en estos días, a mí me llama mucho la atención muchas actitudes de él, porque él siempre, por ejemplo, tiende a tener muchos problemas con los pacientes, y casi siempre la culpa es del paciente, ¿sí? Nunca es de él, da la casualidad. Y cuando uno ve a esa persona, a este doctor que les cuento, eh, realmente son de esas personas que uno lee ese letrero de amargura. Yo no lo conozco, de hecho, si he cruzado dos palabras con él ha sido mucho porque no nos vemos mucho, solamente pues yo leo las notas que hace y sé que pues trabajamos en el mismo sitio, pero no me cruzo mucho con él y tampoco es de mi universidad como para conocerlo. Pero las pocas veces que lo he visto o que lo he visto tratar pacientes, siempre tiene muchos conflictos con el paciente y siempre la culpa es del paciente, es que ese paciente es que no dice nada, no dice, siempre la culpa es del otro, él nunca se ha examinado para ver qué tanto de ese problema puede ser de él. Y bueno, eso para decirles que a veces, las pocas veces que he tenido contacto con él, uno siente una cosa como muy fea y es como esa ganas de salir corriendo, ¿no? De la parte espiritual, como que a uno le chocan ese tipo de personas. Eh, sabemos que es el espíritu, digamos, repeliendo esas actitudes, pero finalmente es porque tú sientes que esa persona te está intoxicando, o sea, son personas tóxicas
que viven quejándose por todo, que nada es bueno para ellos, que la vida todo es negro, ¿sí? Nunca le ven el lado positivo absolutamente nada, ¿sí? Siempre la culpa es de la otra persona, jamás ellos tienen la culpa. Y finalmente cuando uno, así sea unos minutos que uno cruce palabra con esas personas, y ya es verdad, a veces uno termina hablando mal y a veces termina como quejándose, esas cosas son tóxicas, son casi que contagiosas para que ustedes me entiendan. Y la palabra lo dice, ¿sí? Que veamos bien, que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios si permitimos que alguna raíz de amargura nos estorbe y empecemos a contaminar a otros. Eh, um, entonces, la pregunta pues del millón, ¿cómo entonces perdonamos? ¿Sí? ¿Cómo perdonar a otras personas? Eso lo vamos a ir, digamos, construyendo a través de la charla. Pero tengo que anotar acá que el primer paso, creo que uno de los más importantes, es que usted tenga en cuenta que eh, no importa si la otra persona no merece el perdón. Ya lo hemos visto en la clase pasada, les di el versículo en donde vimos que es un mandato bíblico y que como mandato bíblico pues sencillamente hay que obedecerlo. No hay ninguna condición. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios lo perdona a usted y a mí, Él no pone condiciones. ¿Mm? Y parte de esta charla, como vamos a ver ahorita, es aprender a cómo se produce el perdón de Dios para que podamos agarrarnos de ese perdón que Dios nos otorga y podérselo extender a otras personas, ¿sí? Entonces recuerde también que eso es casi que una condición para que usted aprenda a perdonar, que usted ya fue perdonado. ¿Mm? Y preguntaremos, entonces ¿hay límites? ¿Yo tengo que perdonar todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Y lo dice la palabra en Mateo 18, 21, 22, cuando es un pasaje muy conocido, cuando Pedro se acerca y le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dice Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ustedes saben que la Biblia, el número 7, bueno, hay varios números que tienen su significado, pero el número 7 en la Biblia habla de perfección, ¿sí? Y este pasaje, ustedes dirán, 70 veces 7 es igual a 490. Entonces tengo 490 oportunidades, pero si peca 491, entonces ahí sí no lo perdono. No, este pasaje no hay que interpretarlo, digamos, literal. Eh, es un pasaje donde Jesús quería decir que realmente usted debe perdonar infinita cantidad de veces, ¿sí? Cuantas veces sea necesario. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Entonces, eh, todas las veces que me ofendan yo tengo que perdonar, sí. Pero de una vez les digo, eso lo vamos a ver más adelante, que perdonar no significa reconciliación. Y eso es una cosa diferente, ¿sí? Usted siempre tiene que perdonar, pero no siempre debe continuar con la relación que usted, digamos, tiene con esa persona que le ofendió. Puede ser una relación conyugal, puede ser una relación de amistad, puede ser de pronto un socio. Sí, imagínense si el socio lo estafa, pues tener que perdonarlo y además tener siempre que estar ahí como casi que con el yugo, ¿cierto? A que otra vez lo vayan a estafar y usted perder todo el esfuerzo de su vida, ¿cierto? De su dinero, pues no, Dios no es así, no trabaja de esa manera, Él nos llama, digamos, a la sabiduría, ¿cierto? Pero lo que quiere decir acá Jesús es que siempre debemos perdonar, usted siempre tiene que deshacerse de ese mal sentimiento, de ese resentimiento, de ese odio, de ese rencor y de esa amargura. Otra cosa es la reconciliación. No en todos los casos se puede, por supuesto. Deberíamos tratar de que fuera así, pero no en todos los casos es posible. Listo. Y la otra pregunta es, ¿qué nos enseña a perdonar? Y para eso entonces les digo que Dios, como en todo en la vida cristiana, Dios es el modelo. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, es decir, Cristo es nuestro modelo. Cristo es como nuestro estándar, ¿sí? Cristo es todo lo que nosotros tenemos que seguir, no solamente con ese tema del perdón, sino con absolutamente toda nuestra vida, ¿sí? Él es nuestro mejor ejemplo. Creo que Dios no nos exige absolutamente nada que no nos haya enseñado a hacer a través de su Hijo. Si pensamos en no mentir, tenemos el fabuloso ejemplo de Jesús. Si pensamos en ser compasivos, ¿quién más compasivo que Jesús?
si empezamos a ser bondadosos, en preocuparnos por nuestro prójimo, en no pecar, Él es nuestro modelo. Y esta no es la excepción. ¿Listo? Entonces yo les digo que Dios definitivamente sí sabe perdonar. ¿No? ¿Y a quiénes perdona Dios? A todos los pecadores que le buscan, ojo, que le buscan. Dice la palabra en Romanos 5, del 8 al 9, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía éramos pecadores. Recuerde que cuando Él envió a su Hijo, Él no sabía que usted y yo íbamos a aceptar a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. ¿Mm? Y aún así lo envió a su Hijo, ¿sí? Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces, esto para recordarles también que recuerdo que hay una diferencia entre ser justos y estar justificados. Fuimos declarados justos ante los ojos de Dios por el sacrificio perfecto de Cristo, pero nosotros no éramos justos. Ahorita vamos a ver un versículo alusivo a esto, ¿listo? Y en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos además de toda maldad. Entonces, ¿a quién perdona Dios? A todos los pecadores que deciden aceptar a su Hijo, ¿sí? Como su Señor y Salvador, y que confiesan el pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestra iniquidad. ¿Cuál es el único requisito? Ya lo sabemos en varios versículos, ahí se los dejé anotados, no quiero, digamos, buscarlos cada uno porque nos demoramos más, pero miren, Hechos 26:18, Salmos 25:11, Colosenses 12:14, Hechos 10:43, todos hablan de lo mismo. ¿Mm? ¿Cuál es el único requisito para que Dios nos perdone? Creer en Jesús, ¿mm? Recibirle, humillarse y arrepentirse. Y por supuesto, cuando uno entra, digamos, al nuevo nacimiento y se volvemos nuestros ojos hacia Dios, por supuesto, la siguiente consecuencia es que empecemos a obedecerle. Entonces, obedecer mandatos, pues es otra condición. ¿Listo? Recuerda que el arrepentimiento implica un cambio de dirección. Es decir, para explicarles que no es lo mismo tener remordimiento, es decir, ay, sí, estoy supuestamente arrepentido, yo no debía haber hecho eso, ¿sí? Señor, perdóname. Y al día siguiente vuelvo y hago. Y otra vez, Señor, no debía haber hecho eso, perdóname. Y al día siguiente vuelvo y hago. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es de verdaderamente tener un cambio de dirección. Y usualmente esas cosas quedan muy claras en nuestras vidas cuando realmente conocemos la palabra y cuando conocemos a Cristo. Si antes estábamos, por ejemplo, la persona que tenga de pronto un problema con el alcohol, ¿m? Si usted realmente está arrepentido, ¿sí? Porque se deja llevar por su carne, ¿sí? Termina todo el tiempo, no puede tomarse una copa, ¿sí? Sin poder emborracharse o embriagarse, usted debe tener un problema con el alcohol y eso tiene que entregárselo a Dios, porque a él no le gusta. La palabra dice que son obras de la carne las borracheras, ¿sí? Entonces, no está bien que usted se emborrache, ¿sí? Y si usted realmente piensa que está mal, usted va a pretender realmente un cambio de dirección, un cambio de 180 grados, ¿sí? Y eso a veces incluye alejarse de pronto de ciertas amistades, por ejemplo, ¿sí? O no frecuentar los mismos lugares que antes frecuentaba y que finalmente hacían que usted caía de pronto en la tentación, ¿m? Así como por poner ese ejemplo. Pero hay que cortarlo de raíz, probablemente. Eso implica el cambio de dirección, ¿sí? Recuerde que el perdón de Dios es por gracia y les recuerdo que la gracia es un regalo no merecido. ¿M? Es por gracia que somos salvos, es por gracia que Dios nos perdona nuestros pecados. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos el perdón de Dios. Él ya lo hizo a través del sacrificio de su Hijo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es creer, recibirle a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nacer de nuevo. Entonces, esa diapositiva es para mostrarles algunos ejemplos de la muestra, ¿sí? Del perdón de Dios. Aquí hay unos personajes muy famosos. Pablo, por ejemplo. Ustedes saben que Saulo, el antiguo Saulo, pues era un perseguidor de los más grandes de los perseguidores de la iglesia de Cristo en su momento. De hecho, él fehacientemente iba, los buscaba para meterlos a la cárcel y algunos los mataba, ¿sí? De hecho, Pablo fue, no sé si recuerdan a Esteban, el primer mártir cristiano. Pablo fue testigo de la muerte de Esteban, cómo
lo llevaban afuera de la ciudad y lo apedreaban. Y dice la Biblia que él estuvo de acuerdo con eso. O sea, a ese punto era todo el resentimiento y todo el odio de Pablo hacia los creyentes de esa época, ¿sí? Eso está en Hechos 9, 3 al 8, ustedes lo pueden revisar. Ya no es leer todo eso porque pues nos demoramos mucho, pero es una historia muy, muy interesante. Ojalá tengan la oportunidad de revisar todos estos pasajes que son muy bonitos y creo que enseñan bastante. Y Pablo, fíjense cómo después de convertido, en el camino hacia Damasco, eh, se le aparece una luz resplandeciente en el camino que lo deja ciego incluso y le dice que entraba en el pueblo Ananías, que era un hombre de Dios, iba a orar por él, ¿sí? Y que finalmente iba a recibir la vista y le iba a indicar qué era lo que tenía que hacer. A partir de ahí, Pablo se convierte, ¿sí? Se convierte en un fiel seguidor de Jesucristo, casi que la gente ni siquiera le creía, porque como lo habían visto haciendo tantas maldades e incluso apresando a tanta gente, llevándola a la cárcel por creer en Jesús y por predicar la palabra de Jesús, la gente no le creía y le tenía hasta miedo a Pablo. Y Pablo, ustedes saben que yo creo que nosotros como cristianos no sé queríamos si este personaje no hubiera existido, porque muchas cartas, las cartas paulinas del Nuevo Testamento, Filipenses, Tesalonicenses, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, fueron escritas por Pablo, ¿sí? Fíjense cómo Dios no solo lo perdona por haber perseguido a su iglesia, sino que le da un propósito absolutamente nuevo, ¿sí? Se convierte en un personaje absolutamente importante pues para la historia del cristianismo. Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro, en Lucas 22, 31, 34 y también está en Juan 21, del 15 al 19. Pedro, no sé si recuerdan, cuando niega a Jesús y Jesús lo profetiza y le dice, Pedro, oro por ti, porque Satanás ha querido zarandearlos como a trigo, ¿sí? Que los va como a tocar, los va a atacar, y yo oro por ti para que tu fe no falle y cuando te arrepientas vuelvas a mí. ¿Mm? Jesús le dijo eso y finalmente le dice, yo te aseguro, porque Pedro se las da pues de muy fiel y todo, dice, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, ¿sí? Hasta la muerte voy contigo. Y le dice Jesús, te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, ¿sí? Y dicho y hecho, obviamente Pedro se siente muy mal, dice la Biblia que llora amargamente. Y después, cuando Jesús resucita y todo, eh, le pregunta, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Tú me amas, pero no de amor, digamos, ágape, que es el amor hacia Dios, sino amos filos, o sea, de amor de hermanos. eh, Jesús le pregunta que si lo agapea, por decirlo de alguna manera, y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te fileo, ¿sí? Le pregunta otra vez y cada vez Jesús le responde, y al final él se pone triste porque Jesús le dice, Pedro, por lo menos me fileas, o sea, por lo menos me quieres como un hermano, y obvio que eso le produce mucha, mucha tristeza a Pedro, pero ustedes saben que Pedro fue un apóstol absolutamente querido y también lo llena pues luego de propósito, ¿cierto? Y pues la misma palabra dice pues que lo ama, ¿sí? Que le da muchas, digamos, funciones para cumplir un nuevo propósito, para cumplir incluso después de que él ha resucitado. Esa es la muestra del perdón de Dios. Aquí nos quedan ya 9 minuticos eh, para que lean en sus casas, digamos como tarea. La próxima clase de pronto lo comentamos porque es un caso absolutamente hermoso, el de David, conocido pues por todos, un rey de Israel que peca de una manera terrible porque codicia a la mujer de Urías Eteo, que era un soldado, digamos, en tiempo de guerra, la codicia, se acuesta con ella, la embaraza y no contento con embarazarla, manda a llamar a Urias y le da unos días de vacaciones como para que él vaya a su casa y sabiendo que su esposa está embarazada, al menos que tengan relaciones para poderle, digamos, ¿cómo decirlo de una manera que no suene como tan gráfica? Para poderle enchutar el niño, ¿sí? Y que no piense pues que obviamente fue adulterio. Y Urias no baja a su casa, es decir, no tiene relaciones con su mujer, entonces se ve pues como que casi que arrinconado y tiene que mandar a Urias Eteo a la primera línea de batalla en la guerra para que sea asesinado, ¿sí? Es decir, David casi que asesina a Urias, solo por quedarse con su mujer y para que su pecado no fuera descubierto. Eh,
Y vemos luego en Salmo 51, que les invito a que lean ese salmo porque es hermoso. El salmo habla de cuando David estaba con esa acongoja en su corazón, de que realmente sabía, porque luego Dios en Jehová envía a Natán, al profeta Natán, para hacerle caer en cuenta de su pecado, y él escribe ese salmo. David, obviamente dicho sea de paso decirlo, es el principal autor de muchos de los salmos, y este Salmo 51 lo escribe él justamente después de que cae en cuenta del pecado que ha cometido contra Dios. Es absolutamente hermoso. Y él obviamente implora el perdón de Dios y es muy lindo. Entonces, luego en el Nuevo Testamento, en Hechos, habla que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso nos muestra que Dios lo perdonó. Y Dios lo perdonó y le dio también un nuevo propósito. Vamos a dejar ahí, ya nos quedan pocos minutos para podernos saludar.